Bueno, pues esto el otro día lo habíamos visto ya, pero vimos años impares, entonces si quieres podemos ver años pares también, o sea, no, para cambiar un poco la... Como tú veas. Yo voy a hacer... Vale. Sí. Pero mira hacia allá. Ah, no me miro Claro, hombre, mejor, ¿no? Vale. Entonces, bueno, vamos a ver, es la tabla, la sesión esta es la cuarta, voy a repetir algunas cosas, pero como empezamos con años impares, pues hacemos años pares y ya está. Entonces, en esta sesión lo que se ve la explicación de la tabla de la unidad, que te he visto además en tus apuntes que tienes puesto objetivos didácticos. Yo creo que en la convocatoria aparecerá objetivos de aprendizaje o también puede aparecer objetivos de la unidad, pero didácticos ya hace tiempo que no aparece, por lo menos en esta comunidad. Aquí. Yo pondría de aprendizaje. Vale. O a lo mejor esperamos sin una convocatoria, pero didácticos es que hace mucho que no se usa. Después, contenidos o saberes básicos, dependiendo de si es año par o curso par o curso impar. Competencias clave o específicas por lo mismo, criterios de evaluación están en todos los lados, metodología, recursos didácticos y materiales que se usarán. Esto es importante que ocurre por ser la unidad didáctica nada más, por ser oposiciones no eliminatorias, porque la metodología lo normal es que vaya en la programación y los recursos didácticos en la unidad. O sea, los recursos didácticos son la consecuencia de la metodología que vas a emplear. Pero bueno, por lo que tenemos así adelantado que puede ocurrir en Castilla-La Mancha, y como va a ser la primera en adelantar cosas, a lo mejor influyen las demás, la exposición será de 45 minutos y habrá 15 minutos de debate. Y se sospecha que habrá que entregar algún documento escrito, aunque eso último está todavía sin garantizar, todavía están negociándolo. ¿45 incluidos los 15 de debate o 30 más? 45 y 15. Bueno, o sea, una hora. Una hora y media de encerrona, que realmente la encerrona hasta ahora había sido una hora, pero claro, si llevan la unidad es preparar el material en esa media hora. Entonces, claro, 45 minutos da que pensar que más o menos pueden ser unos 15 de ubicar la unidad didáctica, es decir todo aquello, incluida la metodología, por ejemplo, que influye en todos los aspectos de la unidad didáctica, y luego la media hora de exposición, que es la que viene siendo habitual, que igual a lo mejor empleas 10 y a lo mejor 35, pero que va por ahí la cosa. Se ve que han dejado un poquito más de tiempo para ubicar esa unidad, que si no está perdida ahí. Claro, en el programación, esos 15 minutos son para que haya una mini programación didáctica, ¿no? Claro, sí, bueno, yo creo que más que una mini programación, para poder ubicar correctamente la unidad, porque es que si no, no vas a poder hacer nada. Bueno, los apartados más o menos están cumpliendo los plazos. Yo lo que tengo previsto es que la explicación de la programación, que también hace falta, porque bueno, o sea, claro, una unidad por sí sola no es nada, necesitas saber lo que es una programación, y hay gente que o se va a presentar en otro sitio, lo tiene más o menos previsto, o nunca han hecho una programación y necesitan saber lo que es una programación para saber lo que es su unidad correspondiente. Entonces, bueno, pues más o menos terminaré, bueno, lo de la unidad ya están terminadas todas las sesiones de casa, y de la programación ya ha empezado, y bueno, física y química en la otra clase di la 3 y un poco de la 4, y ahora estamos viendo un poco de la 4 para, bueno, pues también ver algunos aspectos que no se han visto y cosas que a lo mejor ahora se saben después del avance de Castilla-La Mancha. Bueno, pues vamos a ver la tabla de la unidad, que básicamente es una tabla que lo que hace es relacionar todos los elementos curriculares, y por lo tanto uno de los ítems que seguro que va a haber en la rúbrica del tribunal, que es relaciona todos los elementos curriculares de la unidad, pues esto es lo que nos interesa de la tabla. Entonces vamos a ver ahora cursos pares, ya que el otro día vi cursos impares, pues hoy avanzamos cursos pares. Entonces, bueno, pues hay que tener una tabla con todos los elementos curriculares relacionados, y como haríamos en una defensa de las oposiciones eliminatorias, lo único que en esta situación pues tienes una única unidad, y por lo tanto todo el mundo la va a tener mejor hecha, y tú también tienes que tenerla mejor hecha, porque si no, pues ya se sabe lo que pasa, que al final las oposiciones son comparativas y depende de lo que hagan los demás, pues harías tú. Y esto sería pues una tabla de un año par. Entonces revisa a ver lo que tienes tú, por ejemplo, y vamos viendo. No tiene por qué ser esta la estructura, esta es una entre muchas posibles, pero lo primero, si por algún motivo la tabla supone algún beneficio, y eso pasa en la Comunidad de Madrid y en la Comunidad Valenciana, que hacer una tabla supone tener interlineado simple, entonces estás ganando espacio. Entonces
si tú haces una tabla para ganar espacio, pero luego no es una tabla y el tribunal lo detecta, entonces es un defecto de forma. Yo eso nunca lo tengo muy claro yo. ¿Qué es tabla y qué no es tabla? Pues tabla tiene que ser una relación de horizontal y vertical de algún contenido, alguna idea. Entonces, claro, esto por ejemplo no es una tabla, esto es un esta texto parte de abajo, marcado. No, pero esto de aquí sí que sería tabla, ¿no? Estas partes de aquí, ¿no? Pues sí, pero a mí por ejemplo personalmente, para evitar, porque claro, esto es una tabla, pero ¿y el conjunto es una tabla? Ya, pues si hay una parte que no es tabla todo. Claro, el problema es que el tribunal puede entrar a debatir si es tabla o no y eso no nos interesa. Claro. Entonces, para evitar que el tribunal entre en esos debates, mi consejo es hacer mínimo 3 columnas. Con 3 columnas y divisiones en horizontal es muy difícil que el tribunal entre a desechar si es tabla o no. En el momento que hay 2 columnas, y encima a lo mejor alguna de ellas, bueno, en este caso no, pero por ejemplo aquí hay numeritos y cosas que, bueno, pues en fin, que podrían no ser tabla. Entonces mi consejo es que tenga una estructura así, que en conjunto al mirarla, solo de mirarla, se vea que es una tabla. Esa es la idea para evitar problemas. Porque los defectos de forma han dado muchísimos disgustos y los seguirán dando. O sea, si pone Arial 12, tiene que ser Arial 12 y no puede haber una imagen de un periódico en el que aparezca el título del periódico, que no es Arial 12, obviamente, o una señal de tráfico o lo que sea. No puede haber nada que no sea Arial 12, y hasta esas se han puesto. Ahora, por suerte, los defectos de forma vienen catalogados, decir, bueno, pues un defecto de forma quita un punto, pero es que antes te ponían un 0. O sea, directamente encontrar un defecto de forma, tu programación iba fuera. Entonces, bueno, pues con esas cosas hay que tener cuidado. Como yo he visto de todo, pues os aviso. Y si pones una imagen y esa imagen tiene... Pixelas. Tienes que pixelar. Vale. Si hay una señal de stop, que es el ejemplo que pongo siempre, pixela el stop, que no se vea letra. Si hasta yo he visto pixelar hasta la imagen de una calculadora, para que no haya números que no son Arial 12. O sea, hasta eso he visto hacer. Porque no, yo no me fío, yo tengo que avisar. Igual que, por ejemplo, en las portadas, si la portada tiene que ir con el mismo formato, o no queda claro, pero aparentemente dice que debe ir con el mismo formato que el resto de la programación, todo en Arial 12. ¿Quieres poner algo en negrita? Pues en negrita, subrayado, cursiva, pero nada más. No puedes agrandar letra ni nada de ese estilo. Entonces, contenidos. Los contenidos son los del anexo 1 del decreto 87 de 2015, en cursos pares. Para otras comunidades autónomas, si fueras a irte a otra comunidad o alguien que vaya a presentarse, pues tenéis que mirar el decreto autonómico. Siempre manda la legislación autonómica. Si no hay autonómica, la estatal. Entonces vamos de izquierda a derecha y lo siguiente serían objetivos de la unidad o de aprendizaje. Y estos los redactáis vosotros. Importante, mi consejo es que se redacten pocos e intuitivos. ¿Por qué? Porque es un momento en el que estás haciendo la tabla o explicándola al tribunal en el que puedes ser muy relajado. Si son 5, son los que intuitivamente, si a ti te mandan a hacer una sustitución y vas pensando, pues yo qué sé, ¿qué unidad didáctica es esta? Propiedades, estados de agregación, vale. Pues si tú vas pensando en el coche, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues lo primero a lo mejor es saber diferenciar las propiedades de la materia, o sea, qué es las propiedades de la materia. Entonces, siguiendo un poco la taxonomía de Bloom, no es obligatorio, pero es aconsejable que echéis un vistazo a la taxonomía de Bloom. Hay una secuencia lógica que va desde distinguir, conocer, diferenciar, hasta utilizar, o incluso enseñar. Entonces, esa taxonomía de Bloom la podéis emplear en la distribución de los objetivos desde algo inicial hasta lo último, que es que incluso sean capaces de crear, por ejemplo. Entonces, si siempre hace la misma secuencia, tendrás más o menos los mismos verbos siempre y lo que cambia es el final. Esto en unas oposiciones eliminatorias sirve de mucho porque, claro, te puede salir cualquier bola. Pero en estas también, porque tiene la estructura clara y entonces lo redacta. Si son muchos, es aburridísimo. Yo he visto gente exponer a lo mejor 9 o 10, es un rollo. Más cosas que hay que tener cuidado. Venga, voy a ver si hay algún fallo aquí. Bueno, otra de las cosas que aconsejo es que en la tabla siempre haya una numeración lógica en lo que vayamos a poner. Por ejemplo, objetivos didácticos, objetivos de la unidad, objetivos de aprendizaje podría ser OA, y si es la unidad 2, 2.1, OA 2.2, OA 2.3, objetivo de aprendizaje. Entonces,
los elementos curriculares es bueno que todos tengan su matrícula. Hay algunas que vienen condicionadas por la legislación y hay otras que las ponemos como queremos, pues las ponemos de una forma lógica, que aparezca en la numeración la unidad que es y el elemento que es, si es el primero, el segundo, el tercero. Sí, porque por ejemplo los contenidos que vienen en los bloques y ya te vienen así, es eso, pero los objetivos que lo numeras tú, pues lo que dices, ¿no? Unidad 2, contenido primero, ¿no? O sería algo así, ¿no? Sí, o sea, por ejemplo, objetivos de aprendizaje OA, unidad 2.1, el primero, el segundo, el tercero. Además, al tener numeración te permite saber los que son y te puedes acordar más fácilmente. Luego, bueno, pues como verás, la tabla está ahí y esto podría ser una tabla más fácilmente, ¿no? De hecho, los elementos curriculares en este tipo de tablas no están relacionados todos. O sea, este no se relaciona con ninguno. Entonces eso ya no tendrías el ítem de relación a todos los elementos curriculares. Entonces por eso la tabla de izquierda a derecha. Las tablas pueden ser en horizontal, pero hay que tener cuidado porque hay convocatorias que lo han prohibido expresamente. O sea, no se puede poner ninguna página en horizontal. Alguna vez ha ocurrido. Entonces puede ser, pero hay que esperar a la convocatoria por si te interesa ponerlo en horizontal. Después irían las competencias clave, porque como estamos en cursos pares, pues no hay competencias específicas. Y están en el anexo 1 del decreto 87, bueno, del decreto autonómico de la comunidad correspondiente. Luego irían los criterios de evaluación, que son los que evalúan cada una de las competencias, o sea, evalúan el grado de adquisición de las competencias. Recuerda que estamos en segundo, van aumentando el grado de adquisición hasta cuarto, que aunque estás en año par, debes emplear ya la nomenclatura LONLOE. Porque claro, habrá unos perfiles de salida cuando tu alumnado que estaba en segundo y es el 11 salga en cuarto y será LONLOE. Entonces ahí hay unos perfiles de salida que más o menos los tienes que tener ya en cuenta y decir algo en la exposición. O sea, tener en cuenta que habrá unos perfiles de salida cuando tu alumnado termine la etapa. Entonces esos criterios de evaluación, como son el referente de evaluación del grado de adquisición de las competencias, deben estar muy relacionados con las competencias. O sea, no puede ser que haya un montón de competencias y un montón de criterios y entre ellos no se relacionen. Hay que separarlos en horizontal para que todo esté relacionado. Los estándares de aprendizaje evaluables yo los quitaría de la tabla. Porque según la legislación actual, bueno, los podemos utilizar a modo orientativo, pero ya no son un referente de evaluación, por lo tanto se podrían quitar, o si los tienes, pues déjalos, pero ten presente que el tribunal te podría preguntar si son un referente de evaluación, cómo los has utilizado y demás. Da mucho más valor los indicadores de logro, que los redactas tú nuevamente y bueno, pues los redactas a tu gusto. Lo lógico es que de cada criterio de evaluación salga más de un indicador de logro, no muchos, pero a lo mejor salgan 2 o 3. Y son los que van a ir luego en las rúbricas. Entonces, bueno, pues no sé qué es mejor, si hacer los indicadores primero y las rúbricas después, o las rúbricas primero y los indicadores después, como tú veas. Pero lo que sí que hay que tener claro es que cuando tú realizas un instrumento de evaluación, lo que estás evaluando no es el instrumento, sino el criterio de evaluación que evalúas con ese instrumento. Por lo tanto, los indicadores de logro miden el grado de adquisición de las competencias a través de los criterios. ¿A través de qué? De un instrumento de evaluación. Lo importante no es que estás evaluando el cuaderno, sino los criterios de evaluación que se evalúan con el cuaderno. Esa es la... Son matemáticas. No, está ahora mucho más sencillo. O sea, el criterio de evaluación es el referente. Entonces tú lees el criterio y dices, ah, tengo que evaluar esto. Y al leerlo enseguida vas a detectar si es algo más teórico o más práctico. Entonces si es más práctico y empiezas a leer y dices, ah, pues esto es perfecto para evaluar en el laboratorio. Pues ya está. Si alguna práctica de laboratorio, evalúo este criterio de evaluación que da juego en el laboratorio. En cambio puede haber otro que sea más teórico, pues es a lo mejor más de examen. O puede haber uno que sea de examen y de laboratorio. O sea, también nos dice la legislación que deben ser diversos. O sea, es decir, que un criterio de evaluación hay que evaluarlo, a ser posible, con varios instrumentos de evaluación. Porque si no, claro, no sabemos exactamente si han adquirido o no han adquirido las competencias. Puede ser un problema si solo lo evaluamos de una forma y una vez encima, pues si está suspenso no tenemos más. Si hemos hecho una evaluación transversal, ese criterio de evaluación puede aparecer en otras unidades, a lo mejor en un grado menor y con una ponderación menor,
Pero bueno, si tú has evaluado, por ejemplo, la clasificación y composición y luego tienes en algún otro momento que hacer alguna reacción, pues a lo mejor indirectamente puedes evaluar esto. Es una forma de saber si lo que no sabían antes lo saben ahora y tener varios elementos para de alguna forma poder hacer una media sin tener que andar pensando pongo un mínimo en el examen, que eso también genera problemas. Bueno, pues esta sería una tabla entre las muchas posibles correctas, o sea, no tiene por qué ser esta y tampoco os aconsejo que sea esta. De hecho, además, yo a esta tabla le añadiría una columna más que podrían ser o las sesiones o las actividades, porque luego habrá otra tabla que sea la secuenciación de sesiones con la secuenciación de actividades y debe no ser dos tablas separadas, sino ser dos tablas relacionadas. O sea, esto no debe estar separado, sino debe estar relacionado. Entonces, si yo meto en la tabla de sesiones y actividades, meto uno de estos elementos curriculares y en la de los elementos curriculares meto las sesiones o las actividades, lo que estoy haciendo es que las dos tablas estén relacionadas, todos los elementos de ellas entre sí. Y eso es garantizarte otro ítem. Que al final, si han hecho tic a todo, si hemos hecho todo, es muy difícil que nos suspendan. Que eso es una de las cosas que muchas veces hay detrás de algunos suspensos, que no han hecho todo. Bueno, sí, cosas peores han pasado. Ha habido alguna persona que era la primera exposición que hacía. Y claro, eso bien no puede salir nunca. Hay que exponer, hay que ensayar y la última de todas que se ensaye ya ni hay que estudiar. Yo creo que la unidad didáctica te sobra incluso hasta la encerrona. Con una unidad didáctica te sobra la encerrona. Sí, corriendo, pero con una. Yo creo que esa media hora es para ponerte nervioso. Para organizar el material, porque con 10 tenías que tener muchos más criterios, muchos más objetivos y tal, pero con una sola unidad didáctica, trabajando sobre ella durante casi un año, sí que no te hace falta que esa media hora. El problema es que hay que hacerlo mejor que todo el mundo. Ese es lo difícil. Por eso yo estoy esperando que salgan y pongan el práctico. Sí, bueno, a ver por dónde nos salen. Porque esto va a ser sorpresa tras sorpresa. Sí, el práctico como sea, bueno, claro, el tema también es eso, pero el práctico se cribaría mucho. Ya veremos a ver con qué nos sale. Bueno, pues luego hay que ir explicando cada uno de los elementos curriculares y hay que tener pues, preparadas algunas frases que sean claras, concisas y contundentes. Es decir, los contenidos de todos los cursos o los contenidos de esta unidad didáctica son o los he sacado del anexo 1 del decreto 87. Esto lo repito muchas veces, no me vale que estén en un libro, no me vale que siempre se hayan impartido, sino hay que coger la legislación y mirarlo. Especialmente la legislación nueva de años impares hay que coger y mirar, no sé, que haya alguna sorpresa. Cuando probamos suerte en otra comunidad autónoma que no es la nuestra, hay que mirar con lupa también que se adapten exactamente a lo que yo tengo planteado, porque no hay cosa peor que ponerse a hacer una exposición de una unidad que no debería darse en ese curso. Y ha pasado también en alguna ocasión. Los contenidos que no están, es como una falta de respeto allí, porque dicen, es como que no he mirado. Viene a presentarse sin mirarse siquiera nuestro decreto de currículum, lo que sea. Bueno, o ni siquiera se lo ha mirado. Hay gente que también es de esa misma comunidad y ni siquiera lo ha mirado. Entonces, hay que mirarlo. Y luego, bueno, pues hay que redactar y hay que tener muy claro que estos objetivos de la unidad o de aprendizaje son una concreción de los objetivos generales de toda la etapa, adaptados a los contenidos o saberes básicos en años impares de esa unidad. Es decir, esos objetivos de aprendizaje que redactas tú en la unidad son una concreción de los objetivos generales que se alcanzan a lo largo de toda la etapa, se logran a lo largo de toda la etapa. Entonces, claro, una unidad didáctica es un granito de arena entre muchos granitos de arena. Entonces, pues nada, esa es la idea. Y estas frases más o menos hay que tenerlas claras y tenerlas muy ensayadas porque son contundentes, enseguida dejan claro lo que queremos transmitir y evitamos pues enredarnos, aburrir al tribunal y sobre todo lo que siempre queda, si haces una metedora de pata gorda, pues eso es lo que al final queda en la mente de todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, pues luego puedes explicar que con estos contenidos se trabajarán las siguientes competencias clave, pues las que en esa unidad didáctica consideres que son más importantes. Habría que a lo mejor explicar, si lo crees conveniente, pues que el que destaques unas competencias clave
no quiere decir que no vayas a trabajar todas, pero por las características de esa unidad has considerado que las más relevantes son estas, lo que sea. Y bueno, para lo de los estándares, esto habría que cambiarlo porque yo soy partidario que los estándares evaluables no se utilicen, sino los criterios de evaluación que son actualmente el referente de evaluación. Bueno, esto sería una tabla entre las muchas posibles. Desde mi punto de vista, pues podemos sacarle fallos, que no todas las tablas son perfectas. Por ejemplo, aquí puedes mirar en esta tabla que tienes objetivos de la unidad, tienes 3, está bien. Yo creo que es mejor 5 o 6 es el número ideal. Con estos objetivos se imparten 2 contenidos y estos 2 contenidos se evalúan con un solo criterio de evaluación. Bueno, podría a lo mejor incluirse algún criterio de evaluación más transversal, ¿no? O sea, esto siempre se puede hacer un poquito más transversal. De hecho, hay del bloque 1 se especifica que en teoría todos se trabajan también, además del BL 3.1. Bueno, estos son situaciones circunstanciales. Luego tienes competencias clave 2, pero por ejemplo se podría plantear que si hubiera 2 criterios de evaluación, a lo mejor cada competencia clave evaluara a uno o 2 a uno y otra a otro. O sea que en el momento que tú vas haciendo divisiones en horizontal, pues ya vas relacionando todavía más las cosas. No es todo relacionado con todo, sino va viendo un poquito más de especificación. Hay mucho solapamiento, entonces es más difícil, ¿no? Separarlas. Sí, es más difícil separarlas, pero en el momento que hubiera 2 criterios de evaluación, a lo mejor había 2 con uno y otra con otro. Y entonces está más relacionado. Los estándares los quitaría y, por ejemplo, indicadores de éxito, pues en este caso solo hay uno para ese criterio de evaluación, pues lo lógico es que un criterio de evaluación se evalúe con 2 o con 3. Especialmente si la rúbrica de lo que estamos evaluando tiene un único criterio de evaluación. Si tiene 2, pues a lo mejor uno con un indicador y otro con 2, indicadores de logro, perdón, pues los de logro son del alumnado. Aunque esto hay que leerlo en las convocatorias, a ver cómo viene, en la legislación, pero sí, de logro. Entonces, si por ejemplo tú tienes un criterio de evaluación, 2 criterios de evaluación en una rúbrica y uno evalúas con 2 indicadores, uno lo evalúas con 2 y otro con 1, pues ya estás evaluando 3 ítems, que tiene que ser un poco diverso porque claro, con uno solo pues es o todo bien o todo mal, o bueno, los intermedios que pudiera haber, pero no se evalúa de la misma forma que poniendo varios indicadores. Bueno, se puede meter mucha más información y lo que he dicho, que sería aconsejable que hubiera o actividades o sesiones para poder relacionar con la otra tabla, que va a ser la de las sesiones y que va a ser la que me va a estructurar la exposición. O sea, la exposición va a ir muy determinada, casi seguro en el 90 y tantos % de la gente que expone lo estructuran por sesiones, porque es lo más cómodo y lo más lógico, pero hay gente también que lo hace por actividades, aunque menos. Bueno, y esto podría ser pues una tabla en horizontal parecida a la que tienes tú aquí en vertical, pero integrando todo un poco más. Tienes ahí objetivos, contenidos, aquí está mucho más relacionado en horizontal. Criterios de evaluación yo pondría uno más. Las competencias, al haber un criterio más, las podría poner alguna más y separarlas, los estándares fuera, indicadores de éxito, lo que he dicho, alguno más. Y bueno, pues el tema de los elementos transversales, la transversalidad, que lo tienes ahí, educación cívica y constitucional. Esto hoy pasaré un vídeo en el que he explicado en la unidad didáctica, dentro de la programación para posiciones eliminatorias, bueno, pues estos elementos transversales, cómo se decide clasificarlos, ¿no? En una clasificación posible es esta, pero hay otras muchas más, porque esto viene de un párrafo de la LOE consolidada con la LOE, en la que aparece todo lo que se puede ver transversalmente en la etapa de secundaria. Entonces, bueno, pues una forma de estructurarlo sería así, que uno de los elementos fuera la educación cívica y constitucional. Bueno, pues ahí puede haber ingresos de publicidad, impuestos, precio de la luz. A ver, por aquí hice una tabla donde veía qué tipo de... ¿Cómo se llaman? Elementos transversales. Sí, podríamos trabajar en cada una de las unidades que yo tenía. Bueno, pero lo iba aprendiendo, por ejemplo, en el tema de fuerzas y movimientos, de educación para la educación vial y todo ese tipo de cosas, educación para el consumo, porque, bueno, pues ir a una velocidad menor, pues
consume menos, contamina menos, también el tema de los accidentes de tráfico. Entonces a cada una de las edades le di un trabajo en una de las educación para, por ejemplo, el tema de energías, también el tema de las bombas nucleares, las guerras y todo ese tipo de cosas, ¿no? Eso sí que lo tuve más o menos. Entonces depende, eso es a lo que te refieres con esto, ¿no? Es como los clasificas. Claro. Es la idea de que por lo menos tomes la decisión si lo vas a hacer igual que todo el mundo o metes alguna variante respecto a lo habitual. Entonces, bueno, pues ahí luego tienes alguna cosa más, relación con otras materias, recursos didácticos y los procedimientos de evaluación. Si esto se pudiera incluir en la tabla, de alguna forma, muchísimo mejor. Todo lo que esté integrado en la misma tabla da muchísimo valor, añade muchísimo valor. Pero esas tablas se ponen en una cara, es imposible esto que te ponga la cara, ¿no? Esto en horizontal sí que cabe. Sí, y en vertical, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo haces? ¿Cómo partes? ¿Cómo pones toda esa información? Pues, a ver, por ejemplo, hay algunos trucos. Los criterios de evaluación que tienen una numeración en la legislación, podrías poner solo el numerito, no tener que poner todo el párrafo. Tienes que poner un anexo. Son muy largos. Y luego tendrías que, bueno, si está bien referenciado, o sea, que pongas dónde se encuentra hasta la página del diario oficial o del Real Decreto, la página del BOE, si pones hasta ese punto, podrías poner solo la nomenclatura, la matrícula que llamo yo, con el numerito correspondiente. Entonces, bueno, pues es una decisión que al final hay que tomar. Si algo no cabe, pues hay que ver cómo se hace que quepa, ¿no? Pero se podría... A ver, de todas formas los estándares irían fuera, con lo cual ganas espacio. Ahí podrías poner lo que dices tú de relacionarlo con la unidad, con las sesiones en la unidad, ¿no? Porque claro, ahí cabría, sí, ahí podría poner sesión 1, sesión 2, sí, ahí podría caber. Pero bueno, son cuestiones que al final muchas veces me preguntáis, ¿cómo lo puedo hacer para que quepa? Y os doy ideas, pues en función de cómo vea yo que está estructurado, pues os doy ideas. Bueno, este tipo de tablas, si al final os presentáis a las oposiciones no eliminatorias, pues hay que mantenerlas evidentemente, porque dan un esqueleto a la exposición. Es que al final es la base de la exposición. Y dependiendo de cómo seáis capaces de memorizar, pues la tabla puede ir un poco más condicionada o menos, pero la tabla también se puede entregar como o enseñar o mostrar. Ya veremos a ver el tribunal si os permite que le entreguéis cosas o solo mostrar, porque esto viene de la época del COVID, que no se podía entregar nada. O sea, antes sí que podías al tribunal ir dando cosas, llegó el COVID, no se podía entregar nada, necesidades de atriles, organizar un poco más el expositor. Claro, lo mismo enseñar y guardar que enseñar y dejar expuesto y tener 3 expositores, 3 atriles, ir cambiando las páginas plastificadas además, para que quede en el soporte, o a lo mejor en cartulina se podría imprimir también. Es importante esos pequeños detalles, porque marcan la diferencia entre que el tribunal pueda ver algunas cosas, pueda entretenerse también, que nos viene bien que se entretenga un poquito, y entonces esas tablas se pueden mostrar, aunque algo habría que hacer en la pizarra. Algo hay que memorizar y escribir. Bueno, pues sea oposición eliminatoria o no eliminatoria, esas tablas son necesarias. Lo de los cursos, bueno, cursos impares, debería poner impares. Esto ya lo vi el otro día, voy a saltar porque es lo de los saberes básicos y vamos a irnos a lo siguiente. Esta sería de tercero, vale, lo de que tiene mucha más información. Y ahora vamos con la metodología. Bueno, lo primero que hay que tener claro es que lo normal, si hubiera una defensa de programación y luego una exposición de una unidad didáctica al azar, y de 3 bolas escogemos una, pues habríamos hablado de la metodología general y específica de nuestra materia, y a unas orientaciones didácticas habríamos visto. Bueno, normalmente la nomenclatura es orientaciones didácticas y metodología específica, es un poquito lo que... Entonces decimos en general la metodología cómo va a ser, pues si va a ser un aprendizaje significativo, constructivista, etc. Se dice una serie de cosas en general y luego de manera específica en nuestra materia qué es lo que vamos a hacer. Pues, por ejemplo, tú en tu caso, pues mira, voy a trabajar muchísimo en laboratorio, voy a trabajar muchísimo con emuladores, porque tengo pues no sé si tendré localizados emuladores, pero sé que es una de las formas, pues es una de las formas más chulas de trabajar la física y química, porque
El ir al laboratorio está muy bien, pero requiere un tiempo de organización, preparación, limpieza, que el alumnado se porte correctamente. Son 2 sesiones, por ejemplo, en segundo o en tercero de las 2 sesiones, y se pierde mucho tiempo. Claro, es ideal. A ver, no es que se pierda tiempo, es que depende de lo que quieras hacer. O sea, para mostrar un experimento puntual en el que ocurre algo, pues igual no es necesario en el laboratorio, o tienes que poner una sesión en la que se vean muchos de esos experimentos, yo que sé, relacionados con la densidad, por ejemplo. Sí. Pero que la idea es que si os localizáis emuladores de experimentos y tal, eso está muy chulo. Yo lo he visto en la pandemia con mi hija. He visto que se emulaban muchos emuladores. Es que a eso no me he llegado. Entonces, bueno, pues empezar a observar qué pone el instituto y tal. Es algo que tengo previsto hacer. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues si al final pasa algo parecido a lo que están rondando que va a ocurrir en Castilla-La Mancha, 45 minutos de exposición quiere decir que tengo aproximadamente los 30 de siempre para exponer la unidad didáctica, y han entendido que necesito 15 para explicar algún aspecto previo que lo necesito en la unidad didáctica y que no lo he explicado en la programación. Y uno de ellos es la metodología, porque los recursos didácticos es lo que voy a emplear concretamente en esa unidad, pero se ven influidos por la metodología que he decidido utilizar. Entonces eso es muy importante. Y muy importante también tenerlo claro, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que intentar gustar a todo el tribunal. O sea, en el tribunal vamos a tener personas muy innovadoras y personas pues que sean muy clásicas. Entonces hay que intentar en la medida posible pues destacar, pero sin pasarnos, porque a lo mejor gustamos mucho a alguien y a otra persona, ¿no? Entonces hay que estar en ese equilibrio entre lo clásico y lo innovador. También hay que ser coherente con lo que se dice, con el contexto que se está planteando. Porque claro, si estamos planteando a lo mejor un contexto muy desfavorable y estamos planteando que van a hacer en casa una serie de cosas que no se pueden hacer porque no tienen disponibilidad de recursos tecnológicos, etcétera, pues entonces no es real. Después también hay que ser, en la medida de lo posible, el centro en el que vamos a contextualizar, debemos conocerlo bien, para que la propuesta siempre debe tener algún toque personal, pero sea coherente con lo que se hace en el centro. Entonces, yo qué sé, si estoy planteando que tengo un aula materia y es un centro que no se dispone por aulas materia, pues no es muy lógico. Eso no quiere decir que a lo mejor tú decidas y hagas una propuesta personal de cómo harías tú las cosas, porque claro, es tu exposición, no es la de otras personas. Entonces tiene que haber siempre ahí ese equilibrio, ¿no? entre un realismo, un adaptarse al contexto y un hacer una propuesta concreta, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que pensar en el contexto, en el alumnado, en las instalaciones que se tienen, los equipamientos, el tiempo, las 2 horas estas que me decías semanales, que son muy poco, se puede reivindicar en la conclusión al final. La evaluación, todo esto debe ser realista. Y bueno, hay que ser clásicos en el aspecto de usar pizarra y tiza, o sea, al tribunal hay que demostrarle que eso lo sabemos manejar, y luego también hay que incluir alguna innovación. Hay que tener cuidado porque una cosa es que yo muestre al tribunal lo que quiero que vean que hago en clase, y otra cosa es que eso lo emplee para apoyarme en la exposición y que el tribunal tenga la impresión de que gracias a eso que estoy viendo, pues estoy exponiendo. Entonces, ¿el equilibrio dónde está? Pues depende. Hay un equilibrio posible que sería el ideal, que es que mientras yo estoy exponiendo hubiera una secuencia de imágenes o un vídeo que fuera solo, que yo no lo viera y que el tribunal lo viera. Más o menos acompasado. A ver, hay que tener cuidado, porque claro, si yo estoy hablando de actividades y el vídeo va por metodología, pero bueno, si a lo mejor es metodología lo que va el vídeo, pero yo ya voy por recursos didácticos, pues no pasa nada, más o menos. Entonces sería un vídeo que fuera solo, que fuera también distrayendo al tribunal. El tribunal hay que distraerlo un poquito, entre lo que expongo, lo que entrego, ese libro que les facilito si me lo cogen o si no, si lo ven. Y ese vídeo a lo mejor que están viendo con un ordenador portátil de pantalla grande vuelto hacia el tribunal y que a mí no me sirve la exposición. ¿Por qué? Porque si yo estoy haciendo, por ejemplo, esto en una exposición, el tribunal ve que yo me estoy apoyando para hacer la exposición, y entonces eso no puntúa, sino todo lo contrario, me baja la nota, ¿no? Bueno, ¿qué aulas vas a utilizar? ¿Y de qué aulas dispones? En principio, me imagino que en el centro en el que estás dispondrás de laboratorios sin ningún problema.
aula de informática o portátiles Y tablets también. y tablets y tal, o sea que todo eso es posible. Hacer una propuesta realista, es decir, si por ejemplo en el centro lo normal es poder coger laboratorio un día a la semana y 2 está difícil, pues no hagas una programación en la que vas a tener una semana completa, otra un día, una completa un día, porque a lo mejor eso está al límite de lo que el centro puede asumir. Lo mismo con la informática, lo mismo con el portátil y con los portátiles y demás. ¿Cuál es el aula habitual? Si el aula habitual es un aula, por ejemplo, materia, pues seguramente ahí habrá cosas. Igual hay para hacer estructuras moleculares. Si es un aula de física y química, o es un aula de física y química compartida con otro departamento, pero es un departamento que a lo mejor va ocasionalmente por allí, seguramente sí que tengáis. Igual, imaginaros que fuera una de física y química compartida con una de matemáticas, pues seguramente habría escuadras y cartabones, habría seguramente a lo mejor un repertorio de calculadoras y habría pues esas estructuras moleculares que las podrías utilizar. Eso es diferente a un centro donde el alumnado va de clase en clase o aula referencia, pero no hay una aula materia. En el que estás tú, que no digas el nombre, en el que estás tú, creo que hay aulas materia a partir de un curso. No sé si es a partir de tercero. No, ahí están los 2 laboratorios y no hay aula materia. O sea, lo más parecido a la aula materia es ir al laboratorio. Y sin laboratorio, sí. Pues nada, entérate en los cursos, en el curso en el que tú vas a hacer ese laboratorio, si está disponible todos los días, un día a la semana. Hay un tablón ahí en el departamento y se van cogiendo y suele estar bastante bien, o sea, con accesibilidad. También hay que decir algo y es como tu propuesta de distribución de agrupamientos del alumnado. Si van a estar de forma individual, binomios, parejas, pequeños grupos, gran grupos, forma de U, todo esto es importante. En el laboratorio cómo van a trabajar, si en grupos o parejas, y para qué, en qué situaciones van a trabajar de una forma u otra. Por ejemplo, binomio parejas a grupo de 4 es fácil de transformar en una clase rápido. Se pueden, cambiando solo la orientación de 2 mesas, se puede crear un grupo de 4. O sea, rápidamente pasas al trabajo cooperativo de binomios, que también es otra forma de trabajar cooperativamente. Y si al final hay lluvia de ideas, pues a lo mejor todo el grupo está trabajando cooperativamente, porque se está resolviendo algún tipo de actividad y todo el mundo está participando en ello, por lo menos algunos. Ahí tienes... Sí, aquí lo tenía, en el espacio de instrucción de recursos. Y aquí va poniendo, por ejemplo, el tipo de distribuciones de la actividad a realizar dependiendo del tipo de actividad. Muy bien. Por parejas, convenientemente de trayectorias colectivas, una distribución en forma de una que no se ven ni escuchan tal. Cuidado con esto, que esto me salía al 12, ¿verdad? Claro, es que eso 2 puntos menos. Es que cabrón. No, sí, apúntatelo, ¿ves? Eso, yo por ejemplo, si te lo hubiera visto, no, así no había sido. Sí. Es que, claro. Es que, ¿tú sabes la alegría que te da que a otro le quiten 2 puntos? Bueno, yo sé que todos somos muy buenos, pero plazas son limitadas, entonces, eso es lo que pasa. Bueno, y luego al final, pues una distribución de unidades, por lo que estábamos hablando antes, que hay sesiones en las que tenemos 2 semanales, 3 semanales o 4 semanales, depende del nivel y si es optativa, si es una asignatura troncal o lo que sea. Y desgraciadamente pues hay un límite de horas de clase, entonces hay que distribuirlo por sesiones y eso de que no me da tiempo, que es la triste realidad en muchas ocasiones, no vale. Al tribunal le tienes que demostrar que te va a dar tiempo. Y una forma de dar tiempo es verlo todo en el grado de profundidad que se pueda ver. Yo no sacrificaría ningún bloque de contenido, pero lo que no puede ser es que no me ha dado tiempo a ver la química este año, qué lástima. Eso no puede ser. Claro, el año siguiente, ¿qué pasa? Menos profundo, pero darlo todo. O este año no me ha dado tiempo a ver la física. Es que eso no puede ser. Yo llegué a la carrera sin haber visto electricidad nunca. Claro. Ni electricidad ni electrónica. Entonces, eso no puede ser. Esas cosas son las que... Hay temas que se quedan siempre en el tintero. Y formulación BI, pues todos los años. Claro. Entonces, eso es lo que no puede ser. Y bueno, pues eso también puedes hacer, son muchas cosas que se pueden hacer. Evidentemente hay cursos que se ven muy influidos por otros. Entonces, por ejemplo, en tu especialidad, en física y química, pues segundo, tercero y cuarto están muy influidos, uno detrás de otro. Entonces, lo lógico sería que el departamento hubiera decidido, no sé si es el caso,
un carácter cíclico, es decir, a lo mejor un año empiezas por la química, otro año empiezas por la física y otro año empiezas por la química o al revés. Y hacer algún tipo de carácter cíclico para evitar que se sacrifique siempre lo mismo. Claro, es que suele ser así, pero también lo explicabas tú, que empezar por la física se les atraganta, porque no tienen conocimientos matemáticos. Claro, es que el problema de empezar por la física es que no tienen la herramienta matemática. Claro. Y claro, tú estás obligando al departamento de al lado, si empiezas con la física y en la segunda unidad ya estás a lo mejor viendo dinámica con ángulos, tirando de una fuerza, estás obligando a ver la trigonometría, que es algo nuevo, muy difícil de entender, estás obligando a verlo el alumnado, que además en ese aula hay alumnado, y esto cambiará con la nueva legislación, pero ahora mismo en cuarto de la ESO hay alumnado que está en letras, viendo matemáticas académicas y obligado a ver trigonometría rápido, porque hay otros que están dando la física primero. Eso no debe ser así. Yo, por ejemplo, en segundo de física, de segundo de bachiller, estoy enseñando yo a integral, porque el cálculo se da al final, y entonces no he visto las integrales. Entonces hay un par de temas de campo eléctrico que Unidades didácticas. Unidades didácticas. Campo eléctrico, el teorema de Gauss y tal, que hay que integrar, y ellos, claro, yo pregunté en el departamento, ¿por qué no empecéis por cálculo? Dice, pues porque eso lo hicimos una vez y en la primera evaluación se lo fueron todos. Claro, es que, a ver, hay un grado de madurez ahí que hay cursos en los que están muy al límite. Pero se acaba primero de bachiller. Cuando des Gauss, tú le dices, hacía unas campanas el hombre, sí, y la gente dice, sí, hacía campanas. Sí, pero te digo una cosa, que se termina primero con cálculo, ¿no? ¿Por qué no se continúa? A ver, la cuestión está en que hay algunos saberes, o contenidos, como se quiera llamar, que están al límite de poderlo entender. Entonces, un alumno chico que los cumpla en diciembre, a lo mejor no lo entiende, porque los chicos van con un grado de madurez un poco atrasado respecto a las chicas. Entonces, una chica que los cumple en enero y ha repetido curso, le saca 2-3 años de madurez al chico, y no lo entiende. Y a lo mejor dentro de 6 meses sí que lo entiende. La cuestión está, yo creo que la clave de todo esto está primero en hablar entre los departamentos y luego, si hace falta, merece la pena pararse a explicar. O sea, es decir, si yo estoy viendo que mi alumnado no entiende el enunciado de los problemas, tengo dos opciones. O echo la culpa a los de lengua y a los de valenciano, es que no les enseñáis, o me pongo yo, me bajo al barro y digo, vamos a ver, ¿qué pone aquí? Pues pone que hay no sé cuántos coches y no sé cuántas motos. Bien, perfecto. O me pone que voy a realizar una mezcla de tantos gramos de esto con tantos litros de esto. A ver, vamos a imaginarnos los gramos y vamos a imaginarnos los litros. Venga, por favor, hacedme un dibujo. Y a lo mejor los litros ya te dibujan un líquido. Y a lo mejor los gramos te dibujan un sólido, pero no, gramos puede ser líquido también. Entonces ya empiezas a enseñarlos a dibujar, esquematizar. No saben sacar información del enunciado, les cuesta mucho. Pero si tú te vas a la parte gráfica, estás consiguiendo que a lo mejor alumnado que tiene dificultad en la parte lingüística, igual en la gráfica van bien. Entonces ya ese sesgo de los que la parte lingüística no la llevan bien, igual llevan algo bien. O a lo mejor llevan bien la parte numérica, por eso están en física y química igual de primero de bachillerato. Y entonces la parte numérica empiezan a apuntar bien todos los datos. Por algún lado hay que pillarlos, pero a lo mejor merece la pena un 20 minutos bajarse al barro y decir, vamos a leer el enunciado, a ver qué es lo que dice, y a ver cómo lo podemos esquematizar, cómo podemos poner los datos, y a ver cómo lo podemos resolver. Aunque la primera resolución sea casi con los dedos y con una regla de 3 mal hecha, que tenéis mucha alergia a la regla de 3 en física y química, pero igual es un momento de pararse, a ver, esta regla de 3, ¿por qué no son matemáticas? Porque no son matemáticas, son unas líneas mal puestas que no quieren decir nada. Vamos a ver cómo podría ser una proporción matemática, con fracciones, con iguales, o una ecuación sencilla. Ah, mira, pues ahora sí que es. Y entonces ven que eso que mentalmente, cambiando 4 líneas de sitio, ya es una proporción que en química es lo que se usa. Entonces, hay veces que merece la pena bajarse al barro y entender por qué no ven las cosas. Yo, personalmente, yo optaría por simplemente, como decías tú, ver el enunciado y empezar el problema y dejarlo ahí. No tenéis que resolver, hacer una cantidad de... O sea, cómo plasmar la información en un comienzo de un problema y ya está.
porque les cuesta empezar a plantear, simplemente plantear. O sea, con la información, ver lo que tienes y ver lo que te pide. Y yo muchas veces les digo, vamos a ir línea por línea del enunciado del problema y quedamos aquí. Hasta aquí, ¿qué nos ha dicho? Vale, ¿qué tenéis? ¿Qué podéis hacer? ¿Para dónde tiráis? Luego, ¿aquí qué dice? Entonces, porque ellos leen todo de golpe y luego vuelven a empezar, ¿no? Ir línea por línea a ver en cada parte del enunciado qué información podéis sacar. Es que no saben sacar la información. Y luego por la taxonomía de Bloom, si no saben plantear, lo anterior es diferenciar. Claro. Entonces tú les das 4 planteamientos, 3 burradas y una no, y a ver, y al final las burradas van siendo cada vez menos burradas, y la correcta es la correcta. Para que definen más. Claro, que tenga cada vez más pero lo primero es decir, esta no puede ser, claro, esta, pero esta cómo va a ser, que sea evidente. Y entonces vas consiguiendo que vean el sentido. Claro. Y bueno, es que venimos de que en primaria muchas veces no hacen problemas porque es que les cuesta y arrastramos eso todo el tiempo. Claro. Dime. No, que lo que dices, de cada vez ir haciendo más, al principio no puedes hacerlo tipo el carnet de conducir que se diferencia en una coma y es todo tan igual que no puedes. Sí, a mí me parece eso muy bueno. O sea, son ideas que pueden servir para adaptar a un grupo que pudiera ocurrir eso, porque es un problema. Y luego además, bueno, otra de las cosas que podría plantearse sería que hicieran ellos los enunciados. O sea, hacerlo al revés. Tú puedes poner los datos, el dibujito y tal, y que redacten el enunciado, aunque se vean en la situación. También. Pues son formas de un poco dar la vuelta. El tema de las sesiones, pues yo no sé cómo cada persona da las clases de una forma y evidentemente lo ideal es exponer lo que hace realmente en clase. Esta sería una secuencia habitual, clásica, de realizar las actividades del día anterior, lo cual supone que han llevado deberes, que es una palabra que mejor es evitar, porque hay personas del tribunal que piensan que deberes no debe decirse. Para mí, evidentemente, es mucho más constructivo hábitos de estudio. Claro, excursión no debe decirse, deberes no. A ver, ¿qué es lo que queremos? ¿Realmente qué sería lo ideal? Es que la connotación lo ideal sería que, puestos a soñar, lo ideal sería que el alumnado tuviera una motivación para poderse aprender. Eso sería la leche. Pero bueno, ya que eso es demasiado, por lo menos que tenga la ilusión de aprobar, pasar curso y dentro de 2 años estudiar lo que realmente le gusta, que es a lo mejor medicina. Porque se ve siendo médico o siendo, yo qué sé, lo que sea, o farmacéutica, da igual. Pero la cuestión está en que tengan una motivación, aunque sean movidos por la necesidad. Y yo necesito aprobar. Como yo necesito aprobar, el profesor o la profesora me está marcando, mira, haz esto, tal, no sé qué. Y a ser posible que en esa motivación vaya también un premio, o sea, el premio que sea, ostras, ha caído un problema, uno, a lo mejor de 6, uno de los que he visto, pero ostras, me lo sé, porque tampoco he fusilado a problemas, y otro, no, he seleccionado los mejores. Y luego les doy voluntarios. Los voluntarios, si queréis, me los entregáis. Ostras, pues ha caído otro voluntario. Pues ha caído uno de los que había que hacer para estudiar y otro de los voluntarios. ¿Cuál es el mensaje que estoy mandando al examen siguiente? Ostras, pues merece la pena ponerse en casa, hacer 2 problemas por día y al final repasármelos. Y consigo pues ese hábito de estudio y no esa obligación de deberes. Tareas es otra de las palabras que se emplean. Entonces, realizar las actividades del día anterior a mí me gusta poco. Y a mí lo que me gusta es mucho más resolver las actividades al final de la clase. De tal manera que quien no ha trabajado en clase, pues está evaluado. Eso pasa. Y como no sabe quién va a ser, pues hay que currar. Eso suele ocurrir. Al día siguiente nadie ha hecho nada. Entonces yo cuando vi el vídeo, pues me pareció bastante... O sea, y me pareció muy bien también lo que dijiste de la clase invertida. Esto de... Sí. Eso me pareció una idea genial a través de vídeos. Pues hay algo que va más allá de la clase invertida, que de hecho lo estoy preparando para un vídeo de YouTube próximo, que va a ser, o sea, como cuando lo he visto, digo, ostras, esto es el futuro, ya no haré spoiler, pero sí, va por ahí la cosa. De hecho, que la tarea sea ver un vídeo de lo que al día siguiente vas a explicar, puede ser interesante. A mí me parece, es que eso, de la forma en la que se organiza, o cómo se hace, te posibilita el trabajar
en clase y evaluar lo que es el trabajo de clase en la misma sesión. Claro. Que vas avanzando vas avanzando un tiempo y luego, claro, la explicación de los contenidos ya no es como llover en el desierto, ya es sobre algo y el debate, y se puede crear un debate inicial también con lo que cada uno haya interpretado, que a mí eso me parece muy interesante. A mí una de las cosas que me dicen casi siempre, y coincide mi alumnado, es que trabajan mucho en clase. Mira todo lo que yo voy a... Lo trabajan, sí. Porque, claro, si tú estás haciendo y viendo ellos que evalúas tal, además a través de las plataformas, la consellería tiene la Ítaca, pero otras comunidades, la que sea, tú vas poniendo reconocimientos positivos, tal, y además muchas veces lo pongo sin decir nada, y entonces al día siguiente me dirán, mi padre me ha dicho que has puesto que trabajo en clase o que tal, y entonces ahí empieza ya la motivación, claro, de lo malo y lo bueno, todo se pone. Entonces, pues se trata de ahí, en clase, que curren, y si van con un poquito aprendido de la sesión siguiente, pues entonces va a ser todo muchísimo más fácil, porque les va a sonar. Y no hay cosa peor que no sepan de lo que estás hablando, pero si saben de lo que estás hablando, seguramente se van a enganchar, porque les mola que está hablando el profe de una cosa que yo sé. No, incluso a ellos les gusta hablar también, pero quieren saber de lo que están hablando, porque ellos el hablar ya y el tener un debate con compañeros les mola. Les mola porque a ellos les gusta, prefieren estar hablando en clase que escribiendo y copiando. Entonces, das pie, para dar un vídeo para el día siguiente, das pie a que sigan hablando. Hay gente que tiene unas plataformas, yo es que esto lo he visto, otra cosa más que he visto a través de mi hija. Vídeos de YouTube que no son tuyos, porque claro, alguien puede decir, hostia, menudo curro hacer un vídeo por sesión de lo que se va a ver al día siguiente. Pero tú puedes conseguir vídeos de otros docentes que hay en YouTube. Y hay unas páginas que lo que te permiten es hacer cuestionarios. Entonces, según va avanzando el vídeo, de repente se para el vídeo y te preguntan. Claro. Y entonces, si se identifican con el correo corporativo, con el correo del centro, depende del contexto, lo que tengan planteado, pues entonces te llega a ti la calificación de lo que han hecho, de que han hecho el cuestionario y que han entendido tanto. Eso ya sería tremendo, o sea, el vídeo y además que te va preguntando. Además las preguntas son súper fáciles, o sea, la idea tampoco es ir a pillar, sino que si tú estás atento al vídeo, pues vas rellenando todo y te sacas un 10 o un 9 y eso te llega luego a ti. Entonces ves ya no solo quién ha visto el vídeo, sino el grado de entendimiento que tiene del vídeo. Entonces esas cosas, quien sea un poco máquina o con el tema de las TICs, se puede, lo que te digo, emuladores, hay un mogollón de cosas que se pueden hacer. Entonces, igual es cuestión de ver alguna cosa que habéis hecho en algún momento. Bueno, hay que tener en cuenta que lo que planteamos es flexible y hay una realidad en el aula que llegas un buen día y resulta que no se enteran de nada, y no se enteran de nada pues porque a lo mejor, pues lo que decía en otro vídeo, tienen que ajustar una reacción química y claro, es que no saben ajustar, no saben resolver ni ecuaciones en matemática, entonces pues mucho menos van a saber resolver un ajuste de una reacción química. Entonces pues habrá que ver, habrá que pararse otra vez, a ver por qué no lo saben hacer, y entonces ahí estás, entre comillas, perdiendo una sesión de esas que tenías para imprevistos y te estás comiendo otra y vas por la primera evaluación y hay que reprogramar todo otra vez porque te has comido en la primera evaluación todas las de imprevistos. Hay que reorganizar todo. Pero bueno, hay que adaptarse a las necesidades y no es cuestión de avanzar si no se enteran. Claro. Sino hay veces que merece la pena pararse un momento. Yo he tenido la experiencia, cuando he trabajado de la concertada, de dar a la vez matemáticas B, que eran en ese momento las duras, las que ven más grado de profundidad, con física y química. Y el alumnado jurarme y perjurarme que eso no lo habían visto en matemáticas. Y decirles, sacar el cuaderno, ahí. Ah, pero es que claro, esta ecuación tiene X, no tiene T. Una ecuación de segundo grado. Compartimentan el conocimiento asignatura por asignatura. O sea, bueno, esto se da en esta asignatura, pero esto ya no tiene nada que ver con la otra. No compartimentan, no saben, no se desplazan transversalmente a través de su conocimiento. Es esto de aquí y esto de allá. Y muchas veces dicen, pues esto seguro que la verdad. No, esto no es verdad. ¿Cómo no he visto a estas alturas esto en matemáticas? Seguro que la verdad. Claro. Pero que la cosa se queda en su sitio. Y luego, por ejemplo, igual en trigonometría tienen que usar nada, o sea, es una proyección. Y claro, como en matemáticas el grado de profundidad es mucho mayor porque se han visto todos los teoremas, todas las cosas de trigonometría, resulta que no identifican lo más importante.
y es por qué hay que multiplicar por el seno o por el coseno, no lo ven. Entonces claro, es que... Pero a lo mejor es tan fácil como intuitivamente decir, ¿y si tiras en horizontal qué pasa? ¿Y si tiras en vertical qué ocurre? ¿Y si tiras 45 grados? Piensa un poco, y a lo mejor viendo los casos particulares ya sacan la norma general. Pues ¿por qué será? ¿Por el seno o por el coseno? Esas cosas son interesantes. Entonces, bueno, pues al final hay que ser flexibles y bueno, pues hay otra serie de cosas que hay que decir, como por ejemplo que la asistencia será controlada, porque claro, tenemos que decir un montón de cosas a lo largo de la unidad didáctica, y por ejemplo el tema de Ítaca, del uso de la plataforma, pues es otra de las cosas que debemos dejar clara en la exposición, cómo vamos a informar a las familias. Y ahí también tenemos que reflexionar mucho de las plataformas que nos da la consejería o consellería correspondiente y para qué nos las da. O sea, ¿para qué nos da Ítaca? Para comunicarnos con las familias. Es decir, yo a la familia le puedo decir que su hijo o su hija ha suspendido un examen, o que no está viniendo a clase, o que sí es cierto que está malo de la barriga porque no está viniendo durante una semana. Pero eso no puede ir por un correo Gmail a otro correo Gmail, porque eso va a la nube y son datos que el día de mañana pueden ser en una entrevista de trabajo. Entonces, usted se pone malo habitualmente y entonces te quedas perplejo, sí, del estómago, es que sería muy grave, ¿no? Pero podría ocurrir y nos vendrían a buscar al instituto. Por ejemplo, si tenemos un correo edugva y el alumnado tiene un correo edugva, a través de eso yo puedo enviar información. Lo que yo no puedo es un listado, una Excel con las notas de toda la clase, mandárselo por correo edugva a todo el mundo. Porque en el momento que un alumno o una alumna coja esa tabla y se la mande a su padre o a su madre al correo Gmail, ya tenemos las notas de toda la clase en la nube. Entonces todo eso hay que razonar el porqué de las cosas. Y bueno, pues las familias, yo el consejo que daría, mira, esto no he hecho en ningún vídeo, es que nos ahorra mucho trabajo avisar a priori. Hay que traer el material. Tal día hay un examen, en el examen voy a pedir el cuaderno. Hay gente que dice, pero es que eso sí, es mejor a priori, porque yo me pongo en el lugar de la familia. Oye, que hay que tener el material, hay que traer la calculadora a este examen. Al día siguiente llega el hijo o la hija, no, es que llorando casi, es que he hecho un examen sin calculadora. Pues en casa la tienen y le explican, es que tú no puedes ir al instituto sin calculadora y además yo te lo he avisado. También se lo avisas por aules al alumnado, en aviso, pues esa información les llega. Entonces todo eso a priori genera mucha más información y información más útil que no la detallada de lo que le ha pasado a cada uno, porque si no tienes que decir, a este le ha faltado la calculadora, este no me ha traído el cuaderno, esta no me ha traído nada, no me ha entregado las actividades de tal tipo de la evaluación pasada, no me ha hecho la recuperación. Todo eso individualmente es un trabajo brutal. Sin embargo, si avisas al grupo, luego puntualmente a los que no lo hacen, también tienes que avisarlos. Son cosas que... Eso también de aules, ¿no? Ítaca con las familias, en la web familia y a través de aules con el alumnado. Sería la única forma... El foro, cuando te ponen el foro, cuando creas temas... Sí, los avisos previos, además como son para todo el grupo, claro, pues claro, genial. O sea, hay que traer esto mañana o a lo largo de la semana. Entonces, todo eso pues es importante. Y es lo que nos hace que podamos implicar a las familias en la educación, que al final muchas veces el control es limitado por la falta de conciliación laboral. Pero bueno, si el padre o la madre llega a casa y sabe que hay un examen dentro de 2 días y está tumbado en el sillón, pues ya sabemos lo que va a decirle. Que no sea un vago, que no sea una vaga, entonces ahí ganamos cosas. Materiales. Bueno, a ver, hay una cosa que no debe decirse nunca y es que voy a seguir tal libro de texto. ¿Por qué? Porque quiere decir que sin ese libro de texto no eres nadie, evidentemente. Entonces, lo que hay que decir es que podrías usar cualquier libro de texto o apuntes. ¿Ventaja de cada cosa? Pues bueno, depende de la comunidad autónoma, hay mecanismos de reutilización de libros de texto, con lo cual ahora mismo en comunidades como la valenciana la utilización de libros de texto no es un problema porque a través de la Xarxa de Llibres tienen libros, pero a lo mejor en otras comunidades sí que es un problema. Sea como sea, también se pueden utilizar apuntes o combinar ambas cosas. Lo que hay que dar la impresión al tribunal es que yo puedo llevar a cabo mi programación con cualquier tipo de material.
sea soporte digital, papel, libro, lo que sea, puedo llevarlo a cabo, porque es una propuesta didáctica. Fíjate que hay un Real Decreto del 98 que dice cómo deben ser el material escolar. No dice gran cosa, si tienes curiosidad míralo. Dice básicamente pues, que tiene que ser adaptado a la edad, no debe ser un material que suponga una discriminación, por ejemplo, por motivos económicos, que unos puedan comprarlo, otros no. No debe tener ningún otro tipo de discriminación de tipo sexista o cosas así. Y nada, muy general, o sea, es fácil que cualquier material que vayamos a emplear cumpla con el Real Decreto. Pero bueno, como es el único así que hay, pues está bien echar un vistazo. Bueno, si vamos a hacer una unidad, única unidad, superunidad didáctica, oposiciones no eliminatorias, pues el consejo es que cuanto más material elaborado por nosotros mismos, mejor. O sea, es que eso no debería ni decirlo, pero es la obviedad. Cuando son muchas unidades, nos ha salido una bola que no nos gustaba, pues el tribunal puede pensar qué mala suerte ha tenido con la defensa de programación que ha hecho y la exposición tan mala de unidad. Debe ser que no le ha salido ninguna bola que le gustase, pero este año es que no queda otra. Entonces hay que elaborar material propio y además el material propio debe tener una estructura visual que te permita identificar que todo es tuyo. No sé si los bordes... Uniformidad, ¿no? Sí, una uniformidad, claro. Es decir, o los cuadros siempre igual. Yo no aconsejo colorines en el texto. El texto más allá de azul y negro yo no lo cambiaría de color, y además un azul oscuro, porque el color serio es el negro y el azul. Entonces, el texto con colorines no. El fondo podría ser, pero cuidado, tampoco tonos muy chillones, porque esto ya es una cuestión de gustos y puede haber alguien de tribunal que no le guste demasiado colorín. Pero bueno, a lo mejor tonos ocre, tonos pastel, clarito, que den como una textura de un folio reutilizado o algo así, pues eso puede dar, encuadrar, los bordes a lo mejor sí que le puede dar un color, pero sin pasarme, pero que tenga toda una uniformidad. Es decir, si subrayo siempre de color azul cuando hay un problema, pues lo subrayo siempre de la misma manera. Si pongo punto y guión, punto y guión. Y eso, el mensaje que manda al tribunal es: lo he hecho yo en todo momento y todo es mío. Por lo menos que lo parezca, ¿no? Peor es al revés, haberlo hecho tú y que parezca que es cada cosa en una editorial distinta. Bueno, al final es todo un poco mezcla de todo, ¿no? O sea, es decir, lo que estaba diciendo, no hay ya excusa de que no te ha dado tiempo, o sea, es una única unidad didáctica, y yo creo que este año, concretamente con las oposiciones que hay, no va a haber nadie que si no entregue material auxiliar, material de apoyo, actividades muy chulas, seguramente no tendrá buena nota. O sea, quien tenga buena nota va a ir acompañado de un material que va a ser... Pues todo el mundo expone este año. Claro, es que encima llega todo el mundo. Expone todo el mundo. Es que antes, el año pasado, bueno, en el 21, que éramos 800, 900, pasaron el primer examen 140, ¿pone más o menos? Había 140 que exponían, pero este año, si vuelven a ver 800, 900 posiciones, o sea, ahí va a ser imposible destacar. A no ser que, no sé, que para como en el Padrino empieces a montar cabezas a... No, pues a lo mejor, yo qué sé, la cuestión más, por ejemplo, de los emuladores. Los emuladores, si a lo mejor puedes con un emulador hacer que en casa en 5 minutos suelten una piedra dentro de un líquido y ver qué ocurre, una madera y tal, porque hay emuladores de estos de densidad. Luego te vas al laboratorio y en el laboratorio ya haces otras cosas, pero ya van con la idea de más, porque muchas veces el problema es que tienen unos conocimientos preconcebidos que no son correctos. Eso en física y química lo tenéis que corregir. O sea, el objetivo fundamental, más que sepan calcular, es que sepan la realidad de lo que ocurre. Es cambiarle la percepción del mundo natural, porque sí que es verdad eso lo que dices tú. Ellos no se hacen una idea de cómo son las cosas. Y se saben hacer ejercicios, porque se los aprenden, pero no saben lo que significa. Ejercicio no aconsejo decir. Problemas, actividades. Ejercicio, ponte a hacer abdominales. Problemas. Cuando hacen problemas, no saben lo que significa. Y les salen a veces barbaridades y como no saben interpretarlo, lo dan por bueno. A mí el otro día un alumno, en una tabla de primera de bachiller, en una redacción, el peso de los productos, la ley del agua y peso de los reactivos y tal, bueno, había una tabla. Empezamos con 0,8 gramos de boro. ¿Y cuánto gramo de boro sobra?
de bromo, perdón, ¿cuánto bromo sobra? 5,7. Y no le hizo clic. No le hizo clic. O sea, ¿cómo puedes tener tantos gramos de bromo iniciales, reaccionar con el calcio, y te sobra, porque está el bromo en exceso, y te sobran 5,7 y no hay nada dentro que te haga así, como diciendo? Entonces, hizo toda la tabla, hay 4 o 5 experiencias, todas estaban bien, en esa se equivocó, hizo mal los cálculos y le salió partir de 0,8 y lo que sobraba después de lo que se utilizaba eran 5, algo según su resolución. Esto a ti no te hace que digas es que estás haciendo el ejercicio y no entiendes lo que hace. Porque yo hago eso y digo, yo abría un círculo y diría, profe, no sé dónde me he equivocado, pero este resultado es incoherente. Y él no lo pueden discernir. Eso para mí es lo más importante, lo que dices tú, que sepan que hay cosas que no pueden ser. Puedes saber poco, pero lo poco que sepas, que lo sepas bien. Eso. Pues nada, tú, por ejemplo, a ver, es que hay situaciones que puedes decir, vamos a ver, imaginaros, os vais a duchar, jajaja, ya sabes que hay cosas que generan risa. Vale, habéis cerrado todo, habéis puesto la calefacción dentro del baño, os habéis duchado con agua caliente porque es invierno, hace fresquito y tal. Y entonces, ¿qué hacéis? Quitáis el extractor y ¿qué pasa en el baño? ¿A qué huele? Y entonces a lo mejor alguien dice, no, es que rezuma, es que no sé qué, que viene del... ¿Por qué pasa eso? ¿Qué está ocurriendo ahí? Porque hace tiro. No, es que hace tiro, pero ¿y qué quiere decir hacer tiro? ¿Y qué podría hacer para evitar que hiciera tiro? ¿Debería abrir la puerta del baño antes que quitar el extractor? ¿O conforme estoy terminando de ducharme y empieza ya a empañarse los cristales, que algo pasará porque se empañen, tal? Y entonces de esa situación tan absurda, fíjate las conclusiones que pueden llegar. Y seguro que se lo imagina, y seguro que lo han visto más de una vez, que el baño huele mal. Viene olor de la tubería esa que es donde se van todos los olores. Y entonces, ¿por qué ocurre eso? Pues porque, claro, tengo un volumen de vapor de agua que de repente se ha condensado y hace tiro. Entonces, situaciones de esas pues, son súper interesantes de reflexionar. Que conecten lo que está dando caso con la vida, con el día a día. Hay mil formas de hacerlo, pero es que esta asignatura, la única manera de que les sea atractiva es que lo que aprendan lo identifiquen. Cuando se levantan por la mañana o cuando van cruzando la calle o cuando están, identifiquen eso que han aprendido en clase y digan, mira, esto es lo que decía el profe. Eso es. Esa es la idea. Cuando van a echar la bici, ahí tenéis que pensar, pues esas cosas. Pues nada, ya sabes, material elaborado lo máximo posible, yo te voy ahí tomando apuntes y fenomenal. Y bueno, ¿qué cosas debemos meter? Pues bueno, yo aquí he metido algunas ideas de teoría, ejemplos, demostraciones, ejercicios no, actividades. Y problemas de todas las tipologías, también puede haber problemas abiertos, porque esto, por ejemplo, los de tecnología se quejan de los de matemáticas y los de física y química, que los problemas son siempre cerrados. Una solución única. No hay que tomar decisiones. Entonces, los problemas abiertos hay que tomar decisiones que además tienen que ver con el emprendimiento y tienen que ver con la iniciativa personal y también tienen que ver con el espíritu científico. Hay que tomar decisiones. Entonces a lo mejor podría la actividad, el problema, tener una reflexión acerca de lo que yo quiero hacer. Quiero hacer una vela o quiero hacer una pastilla de jabón. Pues ¿cuánto hará falta? Bueno, vamos a poner lo que nos parezca. Y luego al final, cuando la pastilla de jabón tiene 200 kilos, pues no puede ser, obviamente no puede ser. Una que sea práctico, ¿no? Que tenga una utilización. Sí. Mira, pues a mí me pasó con un problema de mínimo común múltiplo y máximo común divisor que se partían de risa, porque claro, los que habían cogido el máximo, en vez de, o sea, el mínimo, perdón, en vez del máximo, claro, en vez de necesitar un recipiente que era una botella, necesitaban un embalse. Entonces, claro, se reían y además había gente que lo había puesto tal cual. Pues toma de decisiones, problemas abiertos, que a lo mejor igual la decisión no sea de qué tamaño va a ser la pastilla de jabón, o sí, o cuánto me va a sobrar, o más o menos cuánto echaré para que me sobre o sosa o aceite o tal. Pues esas ideas son las que... Sí, que llegas a una conclusión entre lo que acabas de ver aquí y lo que te parece real en la vida, o sea, lo que te parece real o útil o aplicable, ¿no? Sabes que tú en la vida real no hay dos panaderías iguales.
Esa es la vida real, ni hay dos edificios iguales, ni hay dos parques de niños iguales. Entonces los de tecnología dicen eso, que muchas veces en los proyectos hay que tomar decisiones y no entiende el alumnado que puede haber varias soluciones válidas y correctas. En cada contexto es válido alguno de ellos. Entonces eso es lo que, bueno, pues a lo mejor hay que darle al coco, esos problemas de distintos tipos, desarrollo de contenidos, consolidación, al final investigación también, autoevaluación. Y luego, bueno, pues GeoGebra es una aplicación que hace geometría y álgebra, que es muy interesante, que incluso los de educación plástica y visual lo usan también, que emula algunas cosas muy bien, de 3D y tal, pero podría ser un equivalente pues, a estructuras químicas, algún emulador de estructuras químicas en vuestra materia. O sea, cuando diga GeoGebra, pensar en emuladores de química, de moléculas, de reacciones, y podría ser un poco un equivalente visual que permite ver algunas cosas que detrás de sí hay una complejidad conceptual importante. Entonces, claro, eso es interesante. Hacer mapas conceptuales de la unidad puede ser interesante. No sé, lo que se os ocurra. Fomento la lectura, pues a través de lectura de artículos científicos. Y bueno, pues si hay que también ver algún astra en inglés, pues se ve en inglés, porque las publicaciones en castellano llevan un astra en inglés. Entonces, pues puede estar bien también alguna de esas cosas. El tema de los libros de texto, a mí me preocupa mucho y yo siempre digo lo mismo. Los libros de texto, lo último. O sea, porque es que me encuentro a veces en las exposiciones, que yo, claro, yo cuando estáis exponiendo, pues estoy con el portátil revisando algunas cosas de legislación, porque yo no me puedo saber todas las asignaturas de todos los niveles de todas las comunidades autónomas, es imposible. Entonces yo hay veces que veo cosas y digo, esto a mí me da que en este nivel no es lo lógico. Y entonces miro y digo, ¿y esto por qué lo has explicado? Que no, porque es que está en el libro de texto. Eso no es argumento, tú tienes que revisar, cotejar que efectivamente la legislación y lo que tú planteas que vas a impartir es lógico. Y además ahora hay que tener cuidado porque en los tres primeros cursos de la ESO hay una cierta flexibilidad. Entonces, claro, habrá contenidos que a lo mejor se puedan ver en segundo o en tercero de la ESO, y en cuarto fijo que hay que ver otras cosas. Entonces, esa flexibilidad, ¿cómo la van a interpretar las editoriales? Pues pongo todos los contenidos en los dos cursos y te salen unos tochos de libros que no veas. Habrá algunos contenidos que no, que sea obvio que tienen que ser de tercero, y otros que sea obvio que tengan que ser de segundo, pero los que pudieran estar en los dos niveles te los van a meter en los dos libros de texto, y claro, al final te salen unas propuestas que son imposibles. Entonces, yo el consejo que daría sería el contrario: coger la legislación, revisarla, o sea, hay que buscar un momento de ver que efectivamente todo lo que tienes realmente es lo que debes tener, y hacerte tú tu propia propuesta, que seguramente ya la tengas, y ver qué editorial se parece más. Si hay un libro de una editorial que se parece mucho, pues ese te puede servir un poco de guía, pero guía, no copiar y pegar actividades, sino elaborarlo por ti mismo. O sea, esa es un poco la idea. Bueno, el formato ya veremos si hay. Yo creo que si hay un documento escrito nos van a obligar a entregar tantas páginas con estos apartados, Arial 12, interlineado simple, se van a pasar al otro extremo. Si no, pues nada, lo único que hay que ver es las limitaciones típicas que puede haber, o los consejos de lo que hay que usar en ese material. Es decir, cuidado con las caras de menores, no si vamos a hacer, porque hay gente que a lo mejor ese curso le coincide que está dando muchos de ese nivel con la programación o la unidad didáctica de lo que lo va a hacer. Entonces, pues puede tener a su grupito mimado de, bueno, pues voy a hacer estas actividades con ellos, estas otras, y hago foto. Pues si en las fotos hago foto de grupo, no debe verse a nadie, por lo menos la cara. Eso es una de las cosas que hay que evitar. Bueno, cosas que se pueden incluir: gráficas, esquemas, tablas, mapas conceptuales, figuras, etcétera, todo lo que se nos ocurra. Hay convocatorias que limitan muchísimo el material auxiliar que se puede emplear, te llegan a especificar que solo vale material escrito, o sea, en papel, y hay otras que te dan un poquito más de libertad. También, bueno, pues hay material que el destino supuesto, la suposición que estamos planteando es que es para el alumnado, y cuando eso ocurra hay que hacérselo saber al tribunal.
Habrá momentos en los cuales estemos explicando, pues no sé, a lo mejor las competencias y eso vaya al tribunal, y habrá momentos en los que estoy explicando cómo voy a realizar una actividad con el alumnado y eso hay que explicar al tribunal que tal cual es como se va a facilitar al alumnado. Incluso una rúbrica puede tener la versión mía de evaluación y puede tener la versión del alumnado de autoevaluación o coevaluación. Por ejemplo, la coevaluación podría estar bien en laboratorio, porque un grupo evalúa a otro grupo. No está tan bien cuando es individual, porque a veces eso es peligroso. Pero a lo mejor para grupos pues puede estar más parcial. Sí, incluso si los grupos no se conocen, que a lo mejor son las prácticas de un grupo con otro y no tiene ningún elemento diferenciador, y un grupo del A corrija los del B y bueno, pues se podría hacer. Entonces, si esa rúbrica es una rúbrica adaptada al lenguaje del alumnado, ha de hacerse saber. Bueno, esto es lo que hemos comentado antes, de cómo se van a repartir las sesiones y demás. Pues nada, al final es que la idea es que todo cuadre bien, que sea coherente, y que claro, si me quedan 7 sesiones, por poner un caso, pues que en esas 7 sesiones realmente dé tiempo a todo. Que ya sabemos lo que pasa, que muchas veces no da tiempo. Entonces, bueno, pues hay que adaptar el grado de profundidad también a una situación real de el tiempo que tienen a efectos prácticos de afianzar esos contenidos. Porque, claro, el tema de las pocas sesiones que hay, por ejemplo, se puede hacer una evaluación mediante el instrumento de prueba escrita cada 2 sesiones. Cada 2 evaluaciones. Cada dos sesiones. Cada 2 unidades, perdón. Sí, habría una justificación. La parte, por ejemplo, unidades que tengan una correlación, o sea, que tengan una conexión entre ellas. Sí, la conexión es el criterio de evaluación. Esa sería la... O sea, si tú quieres al tribunal, que el tribunal no te haga preguntas que puedan pillarte un poco, la idea sería que si en dos unidades evalúan los mismos criterios de evaluación, porque de hecho a veces los criterios de evaluación los cortas, porque sí, claro, afectan a 2 unidades, pues entonces ahí sí que tendría sentido. Vale. De todas formas, yo la superunidad que expusiera al tribunal, cerraría. Cerraría con una prueba escrita. Sí, de hecho hay un debate también, está surgiendo en Andalucía, que en los cursos impares, bueno, pues en esas situaciones de aprendizaje, están usando situaciones de aprendizaje como sinónimo de unidad didáctica, y puede ser o no. Una unidad didáctica puede tener varias situaciones de aprendizaje o puede tener una única situación de aprendizaje. Entonces, claro, en Andalucía me está preguntando gente, ¿pero qué hago? Digo, mira, pues hay una forma muy fácil. Haz un hilo conductor de toda la unidad didáctica, haz una única temática, toda la unidad didáctica, pues yo qué sé, reutilizado de materiales, las energías alternativas, lo que se te ocurra, salud y medio ambiente, una temática común, y entonces haces coincidir que esa unidad de aprendizaje, o sea, esa situación de aprendizaje coincide y es única en toda la unidad didáctica, y te evitas problemas. Entonces, bueno, pues ahora hay que tener un poquito de vista con esa superunidad que vamos a exponer. Yo haría un examen en esa unidad nada más, y así no hay debate. Si te preguntan, pues sí, voy a hacer un examen de la unidad 3 y 4, yo he expuesto la 5 y así no tengo ningún problema. ¿Y por qué la unidad 3 y 4? Porque hay un criterio de evaluación, o 2, que se evalúan en las 2 y he creído más conveniente hacerlo así. Luego, claro, la evaluación también es otra de las cosas que hay que decir algo de cómo lo vas a hacer en todo el curso, porque evidentemente se ve influida la evaluación de la unidad con lo que luego vas a hacer. Bueno, recursos materiales. ¿Qué diferencia hay entre recurso material y recurso didáctico? Bueno, pues recurso material es el recurso que utilizo y punto, no se ve influido ni influye en la metodología, y el recurso didáctico influye en la metodología. Yo siempre pongo el ejemplo, una tiza blanca es un recurso material y una tiza de colores puede ser un recurso didáctico, porque si esos colores los utilizo para algo, entonces es un recurso didáctico. Fíjate qué diferencia tan sutil, pero puede ser la diferencia importante. Entonces, ¿qué mobiliario tienes en el aula? ¿Qué aulas dispones? Todo esto es importante para especificar esos recursos materiales, que al final muchas veces de lo que se trata es de decir una frase del tipo: todo lo que he programado se puede realizar en el centro educativo en el que estoy contextualizando la programación.
¿Qué más cosas hay que tener en cuenta? Bueno, pues lo que te decía, que no es lo mismo tener aula materia que no, dependiendo de la especialidad hay diferentes aspectos, pero bueno, libros de lectura que puedo emplear, elementos manipulativos. Esto sí que haría una revisión del departamento en el centro educativo que estuviera, a ver qué recursos manipulativos. Te he dicho lo de las moléculas, pero puede haber muchas más cosas. Es decir, no sé, ahora mismo no se me ocurre que puede haber por ahí, pero... Te toca hacer inventario. Te toca hacer inventario. Lo hice el año pasado, lo hicimos. Tuvimos que hacer inventario de los dos laboratorios, de física y de química, tenemos el inventario. ¿Y salió algo chulo para ahí? Tenía de estos de lentes y rejillas para difracción, había como cajas y cajas y cajas. Bueno, había un montón de material. Tuve que meterlo porque nos repartimos el trabajo entre los 4 compañeros, yo me tocaron 3 armarios y otros le tocaron 2 armarios y bueno, yo puse mi parte en Drive, pero tengo que ver todo lo que hay porque hay una barbaridad allí, hay una barbaridad de material increíble. Pues eso hay que verlo y hay que ver qué se puede utilizar en el aula y bueno, pues todo lo que sea manipulativo, perfecto. Tenemos una televisión, una tableta de este tamaño ahí. Sí. Sí. Hombre, tan grande como esa no, pero una grande sí que estaría bien para lo que he dicho, de dar la vuelta al tribunal y que el tribunal una tableta como esta, táctil, una pasada. Sí. Qué barbaridad. Sí, la verdad, sí. Bueno, lo de los recursos informáticos, pues ya he comentado alguna cosa, todo lo que puedas localizar y demás, y sobre todo una cosa importante es cómo lo puedes integrar en aules, porque la plataforma oficial y es lo que estaría bien. ¿Qué tipo de actividades de enseñanza-aprendizaje se pueden incluir en la superunidad didáctica? Vamos a pensar ¿qué podríamos? Trabajos monográficos o cooperativos. Bueno, pues hay que hablar profundidad de ellos. O sea, es decir, si yo propongo hacer una unidad didáctica, un trabajo monográfico cooperativo que me lleva 3 sesiones, por poner un ejemplo, tengo que explicarlo en profundidad y qué tiene de importancia o qué van a realizar el alumnado, si va a hacer exposiciones, otros aspectos como el fomento de la lectura, todo lo que diga en todas las sesiones, todas las actividades, deben tener su procedimiento de evaluación, como dice que debe tener la unidad didáctica. Entonces todo eso hay que tenerlo muy claro. Y bueno, pues todo lo que se os ocurra. Al final muchas veces lo que se trata es de mirar en el disco duro qué material he utilizado, qué es lo que he hecho. Y bueno, pues hay que también mirar un poco atrás, porque claro, los objetivos de la unidad didáctica, los objetivos de aprendizaje, se ven de cara al futuro. Es decir, ¿qué pretendo lograr con esta unidad didáctica? ¿Qué es lo que se pretende lograr con esta unidad? Entonces, mirando atrás, he redactado estos objetivos, pues qué actividades me van a permitir lograrlos. Es un poquito ahí donde puede ir el enfoque o la relación. Intenta encontrar algún libro de texto, algún libro de lectura, si pudiera ser de alguien del entorno. Yo siempre lo recomiendo. O sea, si localizamos ese magnífico libro de lectura relacionado con nuestra materia, que además ha escrito un profesor o una profesora de la zona, perfecto. Luego hay que hablar de la metodología online. Esto, bueno, hay que darle un poquito de una vuelta, porque una de las cosas buenas que ha tenido la pandemia es que nos hemos adaptado a trabajar a distancia. Y esto es bueno que siguiera. Y ellos, y sobre todo ellos también. Ellos, bueno, es increíble, o sea, es una cosa que desde el principio de la pandemia, ver este vídeo como lo cuelgo tal, ahora mismo, o sea, y de hecho, yo recuerdo que al principio necesitaba 2 dispositivos, uno para grabar, otro para sacar, ahora ya con un móvil ya hacen todo. Hasta los PDFs, todo, o sea, es una cosa increíble. Entonces, bueno, pues la metodología online a través de la clase invertida, a través de algún tipo de aprendizaje que podamos ver. Porque yo, por ejemplo, uno de los vídeos de YouTube que tengo habla del conectivismo. Entonces el conectivismo, claro, eso es cooperativo a más no poder, porque tú, de lo que tú eres experto, resumes en 10 minutos, otra persona que lo necesita lo ve, pero es que esa otra persona a lo mejor hace otra cosa. Y esa otra cosa igual es pues cómo arreglar un pinchazo de una bicicleta, pero tú en 10 minutos te lo ves y has aprendido, sí, que es lo importante, y tú no sabías cómo hacerlo. Entonces todas esas cosas son muy interesantes y además podemos lograr esa motivación, que a veces no es una motivación totalmente por aprender, pero sino movidos por la necesidad. Tú imagínate que has hecho un examen y de repente les aparece el mensajito
en aules o en su correo de que tienen un vídeo con el examen resuelto. Ostras, ¿quién no va a ver ese vídeo? Claro. Bueno, habrá gente que sepa Sí, que el examen tiene un 0 y ya está. Sí. Pero, ¿y qué conseguimos cuando ven un vídeo de un examen que acaban de hacer? Pues eso en la memoria se queda, los errores, bueno, eso es igual que cuando... Sí, muy buena idea. Sí. Entonces, pues son cosas que, movidos por la necesidad, pues, o a lo mejor es mejor a priori, es decir, antes de un examen va a haber un vídeo siempre que algo tendrá. Y algo tendrá, no hace falta que sea lo mismo, pero sí que alguna idea o algún apartado que vean que, o sea, pues ver el vídeo del día antes del examen, yo siempre se lo digo, lo que el profesor o profesora os diga el día anterior al examen, siempre cae, porque aunque sea consciente o inconscientemente, ahí hay algo, y esa norma general vale. Y si tampoco quieren despistarlo, no quieren ir a jugar al despiste. No, a mí yo, por estudiate esto. Y yo que a mí no me gusta el despiste, entonces al final vas afinando y vas concretando, porque el último día, estos que están muy perdidos, y pones el foco de atención en esto y va por otro lado, eso es de mala persona. Sí, no está la cosa como parece tonterías, ¿no? Claro, que si no, los pocos que estudian los desmotivamos. Pues nada, eso, que la metodología online la sigáis trabajando, que es al final lo importante, ¿no? Y bueno, pues lo que siempre hay que decir, que va a ser suficientemente flexible para llevarlas a cabo de forma online y presencial. O sea, al final, eso ha quedado, ¿no?, en la mente colectiva, es decir, nos metieron en casa unos meses, hizo falta, y ahora mismo, pues, yo qué sé, es que hemos cambiado toda nuestra manera de... Yo, por ejemplo, como preparador he cambiado, hago cosas ahora que si no hubiera sido por la pandemia, vamos, yo más allá de, podría decir, Calpe, no tenía nunca a nadie. Alguien de Albacete ya era lejos, y ahora, pues nada, ahora seguramente este vídeo, pues no sé quién será de más lejos, pero de cualquier sitio. Entonces, claro, al final es importante esas conexiones que hay a distancia, y bueno, pues lo podemos hacer, ¿no? Y bueno, hay propuestas que van más allá de lo que es el propio año educativo. A mí hay una cosa que de esto online me llamó mucho la atención, fue un alumno que tuve TEA, Asperger, en cuarto de la ESO. Cada vez que explicaba algo de matemáticas que no terminaba de entender, cogía un cuaderno, que tenía su trabajo, era un cuaderno de matemáticas donde estaba todo lo que había visto en toda la ESO, y que iba añadiendo lo de cuarto, pero eso era un trabajo que luego hacía en casa. Entonces, cuando había algo nuevo, pero que le sonaba que lo había visto antes, abría ese cuaderno, que era además anillado, porque no pueden tener hojas sueltas y tal. Entonces él miraba lo que había dado anteriormente, y entonces se iba, claro, eso es puro aprendizaje significativo, puro constructivismo, se iba a lo anterior, lo entendía y luego seguía con lo siguiente. Pero es que luego lo siguiente que iba dando lo iba integrando en el cuaderno. O sea que ese cuaderno, al finalizar la ESO, era brutal. Y yo me imagino que si luego ha seguido estudiando algo con matemáticas, habrá seguido el cuaderno. Eso se puede hacer una apunte, sí, no hace falta el libro. Pero tú fíjate, eso existe. O sea, hay una colección que se llama la colección Chuletas, no sé si la conoces, que tiene de toda la ESO y de todo el bachillerato, y hay chuletas de matemáticas, chuletas de física y química, y tiene toda la teoría de toda la ESO y de todo el bachillerato, de matemáticas, de física y química, de castellano, de todo. ¿Eso qué quiere decir? Pues que tú, cuando has aprendido algo, tengas o no tengas una necesidad, pero si por algún motivo necesitas recordar esos conocimientos previos, que es lo que es el aprendizaje significativo, lo más normal es que te vayas a la fuente donde lo has aprendido. Si ese aprendizaje es online, ¿qué quiere decir? Pues que si tú, Aules se cierra con el curso, pero si de alguna forma eso está en una plataforma que pueden seguir accediendo durante toda su vida, cuando necesiten ajustar reacciones redox, se van a ir a los ajustes que hacían al principio de la secundaria, sencillitos. Y entonces van a decir, ostras, pues esto es más complicado, claro, es que ahora esto no se puede ajustar a simple vista como antes. Pero ya la base, el aprendizaje significativo lo tienen. Entonces la ventaja del online es eso, que te puede, o sea, si el soporte online permanece en el tiempo, lo pueden seguir utilizando. Pueden volver a aprender o recordar de la fuente de donde habían aprendido en su momento, y eso es interesante. De hecho, nosotros también, como opositores, volveremos a estos vídeos. Sí, espero que no.
que aprobéis todos. No, vamos a lo largo no ahora, pero o sea, no otro curso, sino... Sí. Estamos, claro, y hay cosas que no me han quedado muy claras y yo me voy anotando. Pues esto es página 59 de la quinta sesión, o sea, minuto 59 de la quinta sesión, y volver ahí para cuando quiera profundizar o darle ya un enfoque más a esto, volver ahí puedes hacerlo, yo me refiero durante este curso. Año no. Este año ya no, el año que viene no, o sea, el año que viene sí, el curso que viene no. Esperemos que sea así, que pues lo que yo digo, que en el 2025 no va a haber nada, no se sabe nada, entonces hay que sacárselas este año, el que viene como muy tarde, pero este año mejor. Entonces, pues nada, esas son ideas del aprendizaje online, de las propuestas que podéis llegar a hacer, y nada, siempre usando las plataformas. Bueno, ahí se me ha colado el Webex, que no, que el Webex ya... Bueno, el Webex todavía es válido hasta diciembre. La licencia se acaba y ya va a ser todo con la plataforma de Microsoft, en la Comunidad Valenciana, ¿eh? Bueno, y hay otras formas de hacerlo. Bueno, pues se puede utilizar una pizarra, subiendo luego a YouTube y tal. Al final hay muchas maneras de hacerlo, y lo importante es que yo creo que ahora mismo, compartido o no, la mayoría del alumnado tiene soportes digitales para poder ver un vídeo en casa. Y si no, la consellería o las consejerías correspondientes sí que están poniendo a disposición, después de la pandemia, recursos tecnológicos para poderlo hacer. Entonces, bueno, pues es importante que eso lo aprovechemos. Bueno, ¿cómo nos comunicamos? De esto ya he explicado algo, tanto con el alumnado como las familias. Utilizar el correo corporativo, no salgáis de ahí. Los recursos materiales y didácticos se pueden compartir sin ningún problema, no están sujetos a protección de datos de ningún tipo. O sea, yo puedo mandar PDFs con actividades sin ningún problema. Lo que no puedo mandar es la calificación. Yo siempre pongo el ejemplo: alguien que vaya a hacer una entrevista de trabajo al decano, no le pueden decir que cómo suspendía la educación física en la ESO. Entonces dirá, ¿y ustedes cómo lo saben, no? Pues esas cosas son las que no pueden ocurrir. Plantear coevaluación, autoevaluación, información a las familias a priori y a posteriori. Yo, por ejemplo, por aulas, es una cosa que el alumnado te lo chiva, dice, esto no lo hace ningún profesor, ¿tú por qué lo haces? Yo aviso del examen. Yo sé que hay gente dentro del profesorado que no está de acuerdo con eso, pero yo creo que es muy útil que toda la familia sepa que hay un examen, en mi caso de matemáticas, el viernes, y lo sabe toda la familia. Y entonces, claro, si no hay mucho control familiar y entonces llega a casa a tal hora de la tarde y está tumbado, pues ya sabe que algo no va bien. Si yo aviso de que hay que llevar material, y lo aviso por las dos plataformas, la del alumnado y la de las familias, pues si luego al día siguiente, después de haber dicho el hijo o la hija, ¡ay, qué pesado eres, papá!, que ya voy a coger el material, y luego no lo coge y no lo lleva, pues en casa habrá consecuencias. Lo que no puede ser es que haya consecuencias si no hay información. ¿Y qué es lo que hago yo para informar a las familias de que su hijo o su hija ha suspendido un examen? Pues yo cojo y mando 2 mensajes por Ítaca. Uno es, ya están corregidos los exámenes de matemáticas, las calificaciones están en la agenda, escritas en la agenda, y pongo postdata, digo, si su hija o su hijo ha suspendido, recibirán otro mensaje por Ítaca. Y al que le llega el segundo, le dirá, su hijo o su hija ha suspendido, la calificación está puesta en la agenda. ¿Qué es lo que hago? Yo lo hago así, no les gusta mucho, pero yo lo hago así. Yo voy dando las notas de mayor a menor. Entonces, cuando sobrepaso el 5 y ya empiezo con los suspensos, soy yo el que apunto en la agenda. Los aprobados, dice, no, profe, los aprobados los apuntáis vosotros y vosotras, sin ningún problema. A ver, igual hay alguno que saca un 5 y puede mentir en casa y decir que ha sacado un 7, pero me preocupa más el que ha suspendido que no lo diga en casa. Y entonces, claro, vienen un poco moscas, porque al final las familias se enteran, tarde o temprano se enteran que han suspendido. Entonces, pues es tan fácil como eso. Y son 2 mensajes, porque en Ítaca seleccionas a los alumnos que han suspendido, a alumnos y alumnas, y a todo el grupo. Ya está, así de fácil y así de sencillo. El primero para todo el grupo y el segundo para los suspendidos, ¿no? Pues dicen que eso no lo hace nadie. Pues yo no me quiero complicar la vida. Luego, evidentemente, hay alguien al que hay que mandarle, al cabo de 2 meses, pues un mensaje detallado de los que te tienes que poner un rato y además medir tus palabras para no decir lo que se te pasa por la cabeza pero no puedes decir.
Su hijo o su hija no trabaja lo suficiente, es un vago, eso no se puede decir, pero bueno, tú lo redactas correctamente y toda la información. Cuando quiera tenemos una reunión, dale. Pero ese ya es uno, pero es mucho más fácil a priori, grupo, que luego cuando ya comienzan los problemas individuales, que es mucho más difícil la información y mucho más precisa, claro. Bueno, importante, las instrucciones dadas en cada momento por las autoridades educativas, instrucciones de inicio de curso, hay que mirárselas. Habría que mirar la programación general anual del centro, el proyecto curricular del centro también habría que mirarlo, es decir, toda la filosofía educativa que hay dentro del centro y la legislativa. Y bueno, pues hay que ver también, hay que reflexionar también el contexto en el que nosotros estamos haciendo la unidad didáctica o la programación, porque es un contexto que hemos planteado, que es un contexto real, y que lo que no puedo decir tampoco es que tengo un contexto medio, bajo y diverso, con lo cual si es medio, bajo, diverso y hay diversidad, pues habrá gente que esté muy mal, y plantear pues que necesitan traerme esto, que necesitan traerme lo otro, que tal. No, o sea, si el contexto, tengo que hacer una propuesta realista, y la propuesta realista puede ser que la familia pues compartan dispositivos. O sea, igual la familia sí que tiene un ordenador, pero tiene un ordenador para todo el mundo. Y si es una familia con 3 hijos en edad de estudiar, pues... Eso fue un problema de confinamiento. Claro. Todos los profesores que ponían clases online y había un aparato para todo. Y petaron los aparatos. Claro, petaron los aparatos. Ahora ya sería distinto, porque ahora ya, claro, porque todos los alumnos tenían a todas las horas, yo seguí dando clase online, pero claro, no podía dar las 6 horas, a lo mejor seleccionabas y dabas 2 o 3 horas al día. Pero claro, es que eran todos los hijos con todos los profesores dando y no había suficiente para todo. En este caso, en lo que es online, pero ya pues para vídeos que tengan que ver, bueno, a lo largo de una tarde pues se van seleccionando cada uno o se van compartiendo el material. A nosotros se nos rompió un ordenador portátil y murió, o sea, directamente de tanto usarlo, y una impresora. O sea, la impresora, claro, pasó a ser fundamental. Imagínate, o sea, yo como profe, mi hija como alumna. Y bueno, pues hubo que sobrevivir, pues no podías ir a comprar a la tienda, entonces... Pero bueno, que la realidad es eso, que hay familias que a lo mejor no están tan mal, pero sí que hay que compartir, entonces bueno, pues ver un vídeo 15 minutos no pasa nada, no. Esa es un poco la idea. Voy a aprovechar y acabar. Bueno, recordar lo que hay que, los materiales, porque mucha gente me está preguntando, es que claro, este año es un poco lío, ¿no? Hace falta un guión de la defensa, que yo haría una página en horizontal que tuviera la estructura de la pizarra, que al principio en las primeras exposiciones, bueno, guión defensa no, guión exposición, que al principio en las primeras exposiciones fuera prácticamente un chuletario y que al final fuera un guión. O sea, esa evolución en la que cada vez voy escribiendo menos y escribo solo lo que necesito. La primera exposición suele salir un desastre, pero un desastre total y absoluto, y una de las formas de exponer al principio es hacer el propio guión en la propia pizarra y bueno, pues exponer como hombre o mujer del tiempo con algo que ya está escrito y vas pues eso, señalando. Y sabes que lo que hay en la pizarra te lo tienes que memorizar. Después está el material auxiliar de esa defensa, que es lo que yo voy a facilitar al tribunal para que lo vea, que es el material del alumnado. Y bueno, pues también la unidad ampliada, con vistas a una posible entrega. La unidad ampliada se ha hecho siempre. Se ha hecho siempre, lo que pasa es que la unidad ampliada siempre ha sido un cajón desastre, que había unidades que llegabas muy bien y tenías 3 o 4 fenomenal, y había otras que eran como pues, recortables, o sea, mezcla de papeles de todo tipo que he metido en un examen no sé cuánto, y que como eso te saliera, pues tenías que sufrir durante la hora de encerrona para intentar salir bien parado de esa situación. Tú tenías claro que a lo mejor había 5 unidades que perfecto, otras 4 que a sufrir y el resto ni de casualidad. Entonces la unidad ampliada, que es la superunidad que estamos diciendo, poniéndole ese nombre, sería ese documento digital en el que voy metiendo toda la información que voy recopilando y todo aquello que necesito. Es decir, si yo necesito justificar que es la unidad 2, pues necesito saber cuál es la 1 y cuáles son las posteriores, para justificar por qué la 2 está allí. Pues entonces toda la distribución temporal de unidades debe estar a priori.
¿Que luego no es necesario? Pues no se pone, pero ya lo tengo, y lo tengo como material auxiliar. Porque cuando voy a ubicar la unidad 2, lo lógico es que al tribunal le facilite todas las unidades, cuáles son en ese curso. Y habrá gente que no lo haga, ¿eh? O sea que... Bueno, ¿y cuánto va a ocupar todo esto? Pues el guión de la defensa... Bueno, esto dentro del guión de la defensa, esto es otro guión que se me ha pasado a decir. Vamos a ver, el guión de la defensa sería como el discurso. O sea, hay un guión en el que escribo desde buenas tardes, me llamo Víctor, voy a proceder a la exposición de la unidad tal, espero que sea amena, ya que entiendo que llevan toda la tarde viendo exposiciones. Y empiezo ahí, tengo escrito hasta eso. Y esa pues sería entre 1,5 y 2 folios. Y en la defensa oralmente, pues máximo 6 minutos lo que hemos visto hoy. Pero bueno, luego esto hay que ajustarlo, porque os voy a exponer, os salen 40 minutos, hay que recortar 10 y os voy diciendo esto fuera, esto fuera, esto fuera, esto fuera. O al revés, o se os quedan 15 minutos y hay que añadir cosas. Entonces, por todo eso, al final es como hacer trajes a medida. Pues se trata de que estéis cómodos y os siente bien, ¿no? la exposición. O sea que, a ver, si alguien escribe muy mal, yo no le voy a hacer escribir mucho en la pizarra, como es normal. Tendré que buscar estrategias para que escriba poco. Si hay alguien que escribe rápido, bien, y mira al tribunal y es capaz de escribir una cosa y decir otra, pues sale para adelante. Lo que siempre es desaconsejable es borrar. Porque si tú borras, es como que has perdido un tiempo en escribir, dándote la vuelta al tribunal y luego lo has borrado. Eso no es ganar tiempo, es perderlo. Y bueno, pues no consiste tampoco en hacer muchísimo material, pero bueno, que todo lo que pase por nuestras manos y tengamos, lo vayamos juntando para tenerlo disponible para lo que haga falta. Que disponible es para tenerlo en la media hora de encerrona y echar un ojo, perfecto. Que disponible es porque hay que entregar 20 páginas en un formato, pues se entregan. ¿Que disponible es material auxiliar? Pues material auxiliar. Iros haciendo con una plastificadora de papel, eso yo no sé si ya tienes. La tengo encargada. La tienes encargada, de las buenas, ¿no? Si ya que te has puesto, ¿no? Del líder. Sí, bueno. Pues esto no es publicidad. Perdón. No pasa nada. Bueno, pues no, que se trata de, al final, depender de uno mismo, una misma, para no tener que tampoco ese material llevarlo a una papelería, claro, nunca se sabe, o sea, que aquí hay que tener cuidado con todo. Y el último cambio de última hora, pues lo plastificas y te vale, ¿no? Entonces, bueno, pues no hay limitación de momento, yo creo que ahí debe ir todo lo que podamos y más, y que para recortar hay tiempo. Evidentemente no es todo lo que vaya necesitando para hacer algo de la unidad. Oye, que yo necesito mirar esa frase de la metodología general, ¿cuál es? La metodología general será participativa, activa, no sé qué. Si lo he necesitado mirar, debe estar en la unidad ampliada. Ese es el consejo. Bueno, respecto a los méritos, pues nada, ir mirando todo el material que tenéis, tener todo el repertorio de méritos posibles, meter todo lo habido y por haber. Yo siempre digo que he visto de todo en las oposiciones, o sea, méritos que yo pensaba que jamás me iban a valorar, me han valorado, méritos que, vamos, que siempre me habían valorado, en alguna ocasión no me han valorado, o sea, he visto de todo. Entonces la idea es meter lo máximo posible y ya se verá. Y bueno, evidentemente, respecto a los cursos, pues en las no eliminatorias es un punto, en las eliminatorias 2, porque es un baremo distinto, porque en un caso es transitoria y en otro no. Pues tenerlo todo, vale, más o menos. Bueno, estos son una idea de cursos posibles, también salen del ministerio si estáis como interinos o interinas, y entonces pues nada, esa es la idea. Que apuremos, optimicemos al máximo para sacar la máxima nota posible, es la idea. ¿Alguna duda? No.